saben que siempre hay un día para todo. Y Eduardo Galeano en su libro Bello, que lo vino a presentar a Venezuela en 2013, y de ahí tomo yo la frase que refería hace rato. Eso fue un día lindo, el día de la presentación de Los Hijos de los Días en el Teresa Carreño, fue un septiembre de 2013. Y yo me acuerdo que estábamos con él en el camerino y hablando, estaba Luis Brito García, estaba Isidoro, la esposa de Galeano, estaba José Jesús Gómez, que fue el que propuso que yo fuera la presentadora ese día, te podrás imaginar, o sea, presenté un libro de Galeano en el Teresa Carreño. Y yo me acuerdo que cuando Galeano entró, él entró y se echó así como para atrás, ¿no? Porque él dijo que él sintió tanto afecto, sintió tanto cariño de la gente que estaba ahí hacia él, que él lo sintió como que lo podía tomar, ¿no? Ajá. Y fue muy bonito. Entonces yo dije, bueno, vamos a ver hoy, que es el día que grabamos, que es 8 de septiembre, aunque este programa sale otro día, y es el día de la alfabetización. Y fíjate qué bello lo que dice Galeano aquí. Sergipe, nordeste del Brasil, Paulo Freire inicia una nueva jornada de trabajo con un grupo de campesinos muy pobres que se están alfabetizando. ¿Cómo estás, Joao? Joao calla, estruja su sombrero, largo silencio y por fin dice: no pude dormir toda la noche sin pegar los ojos. Más palabras no le salen de la boca hasta que murmura: ayer yo escribí mi nombre por primera vez. ¿Cómo Galeano puede? ¿Verdad que se le aguan a uno los ojos? Mira, se me eriza la piel. Y entonces nosotros orgullosos de nuestro yo sí puedo, de tanta gente que aprendió a leer y que haya este libro y que hay un libro pendiente que, por cierto, un segundo tomo que Aristóbulo lo echó a andar y que eso tiene que concretarse, otro libro lindo, gigante como este de papel, y que haya muchachos como ustedes, no sé si este programa saldrá antes o después de un programa que se va a hacer en vivo, y que vamos a poner un libro de las venas abiertas de América Latina, recientemente editado en Japón, en japonés, y que nuestro amigo y que se formó en la librería mediática, Kyle Thor, se lo haya comprado en japonés a un amigo que le pregunta sobre nuestra América y que nos diga: yo aprendí mucho en ese foro permanente de educación crítica sobre medios de comunicación, y por eso yo ese libro que tú me regalaste lo releí para conversar con él, y le referimos nosotros otros libros más recientes sobre nuestra América para que él tuviera tema de conversación allá en Japón, donde estudia y trabaja. Y entonces uno siente que sí, que se han hecho cosas importantes, y que ese tópico de que los jóvenes no piensan y que los jóvenes son unos tontos no es más que un tópico, porque le referimos a él los libros de Juan José Bautista, otros libros, y él me prometió que iba a conversar muchas cosas sobre eso. Y hay tantos libros, por ejemplo este de Enrique Ortega Salinas, que escribe tanto y que entiende tanto a Venezuela desde Uruguay, Verdades mentirosas, la historia que la derecha me ocultara. Y uno dice, ¿por qué nos ocultaron tantas cosas? ¿Cómo ustedes, todos los que trabajaron en esta colección Bicentenario, se ocuparon de contar cosas que no se habían contado en otros libros, y que a mí, por ejemplo, a mi generación me la habían negado, a tu generación te la habían negado? Nos tuvimos nosotros que ponernos a cuestionar y a pensar, y por eso es tan necesario que, aunque uno dé por sentado de que ya se contaron todas las cosas, exista ese centro de descolonización, ¿verdad? Yo no sé qué, yo me quedé tan impresionada con ese escrito de Galeano que se me aguaron los ojos. Pero pues es que se tienen que aguar. ¿Verdad? Claro, pues es que es la dignidad esa. Claro, es la dignidad tremenda, pero además es el sentimiento, es decir, que uno no está hablando, y de las cosas de las que tú estás hablando, no es una conversación que ocurre después de ti, que a ti no te importa y de la cual tú puedes hablar sin sentimiento. Claro. Nosotros hablamos con sentimiento y con sentido, y parte del sentido es el sentimiento. Además, tú lo decías justamente para el caso de Galeano, que entró y sintió el amor de la gente que lo desbordaba. Y eso no es cualquier cosa, ¿no? Es casi como el pajarito hablándole a Maduro. Sí. Es decir, lo que está hablando es de cómo somos simultáneamente sentimiento, pensamiento, pasión, acción, cosas que hacemos, y que si no, antes nos dejan de tener sentido, ¿no? Y eso tiene muchísimo que ver con el poder centrarnos en nuestro pensamiento. Fíjate que un librero de Uruguay,
déjame decirte esto que tú hablaste de la dignidad. Hay un librero en Uruguay que se llama Jorge Artola, que tiene una librería que es loquísima porque está toda desordenada, tiene libros nuevos y libros usados, libros leídos. Se llama Librería Diomedes, por la plaza, por el Parque Rodó, allá en Montevideo. Y él pone una mesa afuera, y entonces hay gente en condición de calle que viene y agarra un libro y se lo lleva y dice, y lo devuelven. Entonces una vez yo estaba ahí una vez que vino un señor en condición de calle, se llevó el libro y se fue. Y yo me quedé viéndole como diciendo, es verdad lo que tú me dijiste. Y me dice, sí. Y una vez lo entrevistaron, más adelante lo agarró un periodista porque igual que tú dudaba de lo que yo le decía. Y el señor le dijo, este es mi momento de dignidad. Saber que están prestando un libro, lo voy a leer y después lo voy a volver a poner ahí para que otro lo tome. Ese muchacho que ha hecho ollas populares desde su librería, porque el gobierno que tiene ahora Uruguay no se preocupa por la gente ni se preocupa por nada. Entonces, esa palabra dignidad, yo creo que está ligada a la descolonización, porque es indigno estar colonizado, y más indigno no darse cuenta, y más indigno que te vengan a decir que estás colonizado y que tú digas no, que lo niegues, que no te des cuenta. Bueno, que no se dé cuenta o que a veces lo celebre, porque hay una gente que celebra más bien su que se siente orgullosa. Sí, que se siente orgulloso por no ser como los nativos. Yo incluso he escuchado esa palabra nativos para referirse a uno, pues, ¿no? Y entonces realmente todo el crimen de romper la dignidad del otro, y al romper la dignidad del otro o de la otra, tú estás rompiendo tu propia dignidad. Porque para mí las dos cosas son como sinónimos, descolonización y como reconstrucción de la dignidad. Mi maestro, que yo siempre le voy a decir mi maestro, pues yo adoro a Arnaldo Esté, siempre hablaba de la ruptura de la dignidad, que era como la ruptura ética que significaba la colonización. Y la ruptura ética se produce en el momento en que ya tú no quieres ser tú, sino que la desesperación de estar sometido, entonces empiezas a querer ser como el otro. Y entonces es como de donde sale la idea, por ejemplo, del malinche, del que comienza a traicionar a su propia gente para tratar de acercarse a su patrón. Y no se da cuenta que el patrón siempre lo va a ver como algo menor, como algo de otra categoría. Que es el significado de la palabra cipayo, que es una cosa que viene de la India, porque justamente se refiere a todo el conjunto de indios de la India que efectivamente servían en el ejército inglés, pero que además eran oficialmente considerados por la Gran Bretaña como ciudadanos de tercera. Es decir, aquel que no te considera gente, sin embargo, le sirves a él para tratar de ser un poco más gente que la gente tuya, porque es todavía más oprimida que tú. El cuento ese de la gallina piroca, ¿no? Claro, hay un juego ahí, pero además es un juego cruel, porque efectivamente la historia y nuestra historia tampoco es una historia de, ¿cómo se llama? Rosa, ¿no? No es una historia de Candy Candy, es una historia efectivamente que tiene sus alegrías, sus éxitos y sus explosiones de felicidad, pero tiene sobre todo un conjunto de heridas terribles que afectan centralmente la dignidad, porque nosotros vivimos en una totalidad, que es una cosa que además quería, o sea, ahorita me preocupa mucho siempre decirla, porque entonces hay veces que pareciera que nosotros vivimos como en distintos planos, ¿no? Entonces hay una gente que dice, hay un conflicto político, y por eso es que está allá en México hablando, y hay un conflicto económico, que ese es el que hay que resolver. Pero bueno, y entonces ¿cuál es la relación entre el económico y el político? Y hay un conflicto de dignidad que tiene que ver con lo económico y que tiene que ver con lo político. No hay compartimento de estanco, está todo relacionado. Nosotros somos y vivimos en una totalidad. Entonces el levantarnos sobre nosotros mismos es lo que dice la gente en un consejo comunal cuando llega y logra aprender con todas las dificultades a levantar la más mínima empresa comunal. Y si la empresa comunal es fuerte y grande, sabe además que la está construyendo contra un montón de contingencias y contrariedades, y en ese construirla, en la contingencia y la contrariedad, lo que está en juego es su dignidad, porque ahí lo que se está construyendo es justamente descolonización, porque se está construyendo la dignidad de quien se apropia de su trabajo, de quien se apropia de su vida. Lo que está en juego cuando nosotros nos defendemos no es solamente el tema de nuestra situación económica, política, social o cultural, así vistas por separado, sino es una situación integral, que es la situación de la recuperación y el ejercicio de nuestra dignidad. Si nosotros hicimos todos los sacrificios que hicimos y nosotros celebramos esos sacrificios para ser independientes, y por eso estamos en nuestro Carabobo 200 años, efectivamente lo que está en juego en la Revolución Bolivariana es poder reconstruir la dignidad de la patria, y que a nosotros nadie nos va a arrodillar
Y el decir que nadie nos va a arrodillar es algo de lo cual tenemos que sentirnos orgullosos en sí mismos. Que además tenemos que exigirle de todo para que sea buena vida, aprender a vivir bien, pero es un vivir bien que no se puede realizar si no también vamos venciendo. Es decir, que además si no esto que vamos está aquí, abriendo mira, esos espacios. esto que está aquí, que uno da la vueltica aquí, que es el eje del vivir bien, Ajá. y que eso fue algo que tú nombraste también, que yo me acuerdo que tú fuiste el que le pusiste el nombre. No, y tú no, decías, fue Pedro Calzadilla. sí, pero tú dijiste, no digan buen vivir, sino vivir bien, porque el bon vivant es el, tú sabes, el chévere, que está, tú sabes, no, es vivir bien, vivir con calidad. O sea, yo me acuerdo que tú eras muy insistente en que no lo nombraran mal. Tú siempre eres insistente en el uso correcto de la palabra. Bueno, pues es que esa idea del vivir bien, que también le dicen buen vivir, pero uno es en Ecuador, otro en Bolivia, Sí. ¿no? Es prácticamente de las cosas que son centrales dicen, para la filosofía andina. Yo también me la apropio, porque además tampoco estábamos tan lejos y tenemos Andes para eso. Entonces, que nosotros deberíamos decir desde Venezuela y desde nuestro chavismo, vivir viviendo, que es como le gustaba decirlo a Chávez. Sí. Que lo que dice es que lo que importante era poder reivindicarnos en la vida, y reivindicarnos en la vida supone, digamos, una capacidad de consumo, pero además de que consumo, una capacidad de producción y de hacernos dueños de nuestra propia vida. Y entonces es justamente un hecho de dignidad, es decir, el tema en los planos esos ético, cultural, político, social, que diferenciaba el comandante Chávez, él también siempre decía que no eran separados, sino que son partes de una sola integridad. Y en esa sola integridad es que está el centro de la decolonización. Que nosotros los invitamos a a seguir sus redes, a seguir el blog, a conectarse a los eventos, es maravilloso. Y cuando nosotros leamos este libro, que hoy nos trajeron de obsequio y que es de autoría de nuestro invitado Humberto González, Escuelas, Violencia y Paz, de la guerra cotidiana a la convivencia posible, pues lo reseñaremos nuevamente y lo comentaremos. Ha sido muy sabroso, Humberto, conversar contigo siempre. Humberto ha sido invitado de la Librería Mediática muchas ocasiones y seguirá haciéndolo, porque es una de las personas que a nosotros nos gusta que nos acompañen para invitarlos a leer siempre, a leer de todo. Hasta el próximo programa. Tu es le soleil d'un million de matins, soleil d'un million de chagrins. Tu es la terre d'un million de midis, terre d'un million d'aujourd'hui. Luis Antonio Bigot, 1938-2016. Estudió en el Instituto Pedagógico de Caracas, en la Facultad de Ciencias de la UCB y en la Escuela de Educación, donde fundó la Asociación de Estudiantes. Fue fundador de la Asociación de Educadores de Latinoamérica y el Caribe y vicerrector de la UBB. Entre sus obras publicadas destaca El educador neocolonizado.